Buenas tardes, estamos en la clase del día miércoles 13 de abril de 2021, clase de comercialización hotelera, asignatura del segundo año de la carrera técnico superior en administración hotelera que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos nuevamente en una clase virtual. Tenemos esta clase que va a durar unos 30 o 35 minutos y luego vamos a hacer un encuentro a través de Google Meet, por lo cual les recomiendo que tomen nota en algún apunte, en algún papel, y después en el encuentro en Google Meet volvemos a trabajar sobre este tema, pero ya respondiendo a las dudas que puedan surgir, que hubieran podido surgir de esta clase, y también respondiendo o profundizando en algunos conceptos teóricos. Bueno, voy ya a las filminas de donde había dejado la clase pasada, la filmina 18, donde empezamos hoy. Habíamos terminado con la escuela sistémica y empezamos a hablar respecto de la comunicación de masas, colectiva mediada. En general son tres formas diferentes y tienen significado diferente. La cuestión de hablar de comunicación de masas colectivas o mediadas. La comunicación de masas surge desde la crítica de la comunicación masiva, de la comunicación que se ha utilizado y se sigue utilizando como mecanismo de prensa y difusión, de publicidad de gobiernos con caracteres más o menos populistas, pero en líneas generales buscando influir sobre las audiencias, estrategia utilizada por los grandes aparatos de comunicación del Estado, que por otra parte fueron emulados por distintos grupos económicos privados para dirigirse también a sus consumidores, o a los que estaban como consumidores. Esa comunicación de masas principalmente tiene como punto de partida la heterogeneidad, la diversidad, la extensión de los receptores de la comunicación. Es una comunicación unidireccional, hay poca participación y no habría feedback. Después, el concepto de comunicación colectiva surge de una crítica a este análisis en donde se advierte a las masas como un colectivo informe, no participativo y hasta se podría decir pasivo, y se le pone un rol más protagónico, que incluso contestatario también podría ser. Y la comunicación mediada ya viene más por la aparición de los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio primero, la televisión después, el cine y hoy por hoy internet y las redes sociales. Son conceptos diferentes, tiene distintos matices, como dice acá la presentación. Tiene que ver con comunicación social en todos los casos, y es colectiva, pero hay una cuestión de carga emotiva diferente si uno habla de masa como algo informe, heterogéneo y un poco reactivo a sociedades más críticas y participativas. La comunicación de masas o comunicación colectiva va a tener un salto cualitativo, un salto en sus impactos a la población en general, gracias a la intervención de la tecnología. Hay un enunciador que, bueno, se presenta hoy. En este momento nosotros tenemos en el mundo una versión que posiblemente la mayoría de ustedes no les resulte interesante, pero una versión
bastante, de alguna manera importante por el lugar que ocupa Francia dentro de la escena mundial, y más particularmente en este momento, en donde hay dos candidatos, hay segunda vuelta. Uno de los candidatos es Macron, el actual presidente de Francia, y el segundo candidato es una mujer, Le Pen, que viene de la extrema derecha, y Macron, que representa los intereses de la alta burguesía, y Le Pen, que representa algunos de los intereses de un sector conservador, y por otra parte un sector este, bastante, desde mi punto de vista, bastante racista, o por lo pronto este, no amigable a que otros países, ciudadanos de otros países ingresen a Francia. Tiene un discurso en este momento que, como está en segunda vuelta, y si bien la diferencia de Macron es mayor, pero no está clara que pueda ganar, tiene un discurso que apela a su público fidelizado, pero también están buscando, por un lado, a los jóvenes. Esta última elección, pues, lo que va a venir dentro de una semana y unos días, va a ser la segunda vuelta, y esta última elección de la semana pasada, de este fin de semana, este, tuvo un nivel de ausentismo muy grande, principalmente la juventud. Entonces están llevando, por un lado, un discurso la, esa juventud, y por otro lado un discurso a la izquierda que perdió muy fuertemente en estas elecciones, y que es un electorado que de alguna manera está no, no encuentra su referente, por lo cual aparecen estos múltiples rostros. Producción de mensajes estandarizada y reglada es una característica de la comunicación de masas y comunicación colectiva. El medio crea sus propios tiempos y espacios. Esto particularmente se advierte mucho en la televisión. Cuando yo era chico estaba un programa de Rafael Acarrá, que luego Susana Jiménez hizo algo similar. En nuestros tiempos es popular los programas que hace Showmatch y Tinelli. Ahí aparecen los tiempos y los espacios que crean los medios. Hay una separación entre el sistema de producción y los sistemas de recepción, y el primero vincula a las industrias culturales, el segundo conforma las prácticas comunicativas cotidianas de la sociedad. Y esto va a ir cambiando, ¿no? La introducción de Internet y las redes sociales ha generado una gran movilidad respecto a esto, aunque también lo que se vislumbra en el presente actual, conflictivo y belicoso, es que pareciera que van a ir incrementándose los controles sobre las redes sociales e Internet. La masa, audiencia y medios. El término masa se plantea como un conjunto multitudinario de individuos caracterizado por la dispersión, la ausencia de autoidentidad y de estructura, la nula incidencia de la racionalidad en la motivación de sus conductas o decisiones. Este es el concepto de masa como algo informe. Aunque hay una fuerte incidencia de la emotividad, cohesión en las conductas, y una perspectiva temporal desde el aquí y ahora. A ver, en 1982, Galtieri era representante de la Junta Militar, gobierno del Poder Ejecutivo de Argentina, un gobierno de facto. Entra en guerra con Inglaterra para recuperar las Malvinas. En realidad fue una estrategia para rescatar un gobierno que se caía, una estrategia obviamente fallida. Y frente a la argentinidad, gran parte de la sociedad, pese a todas las críticas que tenía el gobierno militar, salió a ovacionar a Galtieri y a aplaudirle demás. Uno quien mira el noticiero respecto a la realidad actual, la misma emotividad propone los discursos
de Putin hacia su población. La misma emotividad también surge en, en los espectáculos masivos como puede ser el fútbol en su audiencia, ¿no? Es decir, son grupos muy heterogéneos, pero que tienen cierta homogeneidad en las conductas. Hay una distinción de Blumer que es interesante entender, rescatar, vamos a poner otra: grupo, multitud, público y masa. Grupo como una colectividad restringida, hay una identificación, se comparten intereses y hay una estructura racional. Por ejemplo, grupos partidarios o grupos religiosos. Una multitud es una colectividad amplia con motivaciones de carácter no racional, más temporal y menos estructurada. Por ejemplo, los que asistieron al Lollapalooza. El público comparte las características del grupo, pero de carácter más disperso en torno a cuestiones puntuales. El público que asiste a un estadio de fútbol, que pueden ser de uno u otro equipo. Y la masa representa una multitud dispersa y heterogénea. Estas caracterizaciones de grupo, multitud, público, masa van a ser muy importantes a la hora de desarrollar las comunicaciones de la organización, sea de un hotel, una cadena hotelera, para entender cuáles son las características de los receptores para el mensaje que quiere generar, y en relación a esas características definir discursos más o menos emotivos, más o menos racionales, que impacten más eficientemente en los mismos. Los medios de comunicación de masa tienen una triple tarea: informar, entretener y persuadir. También yo diría, y dada cuenta de la guerra de Rusia y Ucrania, que los medios de comunicación en masa también tienen la tarea de desinformar, con el objetivo de persuadir y fundamentalmente de entretener. De hecho, yo que soy una persona interesada en este conflicto, no encuentro mucha gente que, como es algo tan ajeno a nosotros, no hay acá en Argentina una discusión, excepto los directamente afectados, que pueden ser familiares o gente que tiene contactos con población que esté involucrada directamente en este conflicto. En general no hay una discusión que se profundice mucho. Debido a la naturaleza tecnológica y su homogeneidad institucional, los medios de comunicación, como la prensa, la radio, el cine y la televisión, tienen un carácter muy organizado y estructurado, que tiene que ver con los propios canales o medios de difusión, sea un canal de televisión, de radio, cine o internet. Hoy por hoy, de hecho, se habla de multimedias porque justamente un canal de televisión tiene a su vez varias radios, también suele tener prensa gráfica, diarios, periódicos o revistas, o todo a la vez. Y obviamente gestiona contenidos en internet y en las redes sociales. Los medios de masa producen, transforman, reproducen, distribuyen conocimiento social, ideas, valores, etc. Lo que nosotros entendemos como nuestros valores, nuestras ideas, de alguna manera, si bien nosotros somos seres racionales y vamos filtrando y construyendo nuestras propias concepciones, están fuertemente influidas por estos medios de reproducción y de distribución de la información. Constituyen foros de encuentro para múltiples actores, presentan un carácter eminentemente público. La naturaleza institucional como componente tecnológico vincula a los medios con las esferas políticas
y económica de la vida social. De hecho, Zelensky, que es el actual presidente de Ucrania, era un actor y llega a la presidencia a través del apoyo de medios de televisión muy importantes de Ucrania que estaban en un discurso bastante diferente del que actualmente está planteando Zelensky. Fue un personaje importante que, bueno, uno de los elementos que le dio fama en su país fue un programa de televisión en donde era una parodia del gobierno de Ucrania y Zelensky, curiosamente, en esa parodia hacía de presidente de la nación. Luego se convirtió, de hecho, en presidente de la nación. Esto tiene que ver con la relación entre las esferas políticas y económicas con los medios de comunicación. Desde el punto de vista del sujeto, el sujeto individual, los medios pueden aparecer como una ventana, nos ofrece una ventana al mundo, una experiencia de acontecimientos, un intérprete le da sentido a los acontecimientos, una plataforma en la cual, a partir de la cual uno de alguna manera se siente partícipe de los asuntos públicos, un vínculo entre los medios de una comunidad, una señal que define tendencias en la vida social, que toda la prensa que se dio a los pañuelos verdes ayudó un poco a un cambio de opinión de parte del sector social. Cuando uno ve en televisión, hoy por hoy, yo tengo una hija de 13 años, pero yo lo comenté, y hay mucha difusión en los distintos programas televisivos y la producción cinematográfica de orientación sexual diversa. Entonces aparece esa señal que viabiliza un cambio de actitud frente a la interpretación sexual que cada uno tiene o pudiese tener. Filtro, en tanto que aparece una selección de acontecimientos, espejo, en tanto que refleja una imagen de la sociedad, y pantalla, en tanto que puede funcionar también como barrera o elemento de distorsión de la realidad, que tiene que ver con la desinformación también. Bueno, la tecnología básicamente ha llevado a un aumento exponencial de la información, del acceso a la información, pero también a la desinformación, hay que ser claro al respecto, y ha generado un vínculo más dinámico y le ha otorgado más protagonismo al público general, a nosotros como individuos de la sociedad que no participamos activamente en los medios de comunicación masiva, pero nos otorga una posibilidad de rol protagónico mucho más grande a través de nuestra posibilidad de opinar en las redes sociales, acceder a distintas fuentes de información de manera más amplia, lo cual nos genera obviamente un cambio en las actitudes. Un tema que no habíamos hablado todavía y que es sumamente importante es la aparición del Mass Communication Research, que surge al principio del siglo XX, que empieza a hacer un análisis sistemático de los medios de comunicación masiva. Considera las transformaciones que dichos medios de comunicación masiva producen a nivel individual, en los sujetos sociales concretos, es decir, nosotros como individuos, como personas, y analiza las características de participación y la configuración del mensaje. Es decir, empieza a estudiar metódicamente de qué manera se comunican los grupos de poder a través de los medios masivos de comunicación y cómo la construcción de esos discursos, de esos mensajes, de alguna manera influyen en los individuos y en los colectivos sociales. Analiza los cambios sociales a escala grupal y a gran escala y los procesos
comunicativos que generan integración de unos con otros. El Mass Communication Research se corresponde con la etapa de formación de las teorías y métodos sobre la comunicación de masas que, a grosso modo, podemos caracterizar como la coordinación y adecuación metodológica de los enfoques conductista y funcionalista, que vamos a ver a continuación. Surge a partir de los años 20 el Mass Communication Research y se desarrolla hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Que no es casualidad, es decir, así como actualmente lo que escuchan la ciudadanía rusa respecto a la guerra es un discurso totalmente opuesto a lo que nosotros en general escuchamos de la guerra. Desde los años 20, principalmente con el surgimiento de la crisis y la necesidad de contener de alguna manera que la crisis social de la década del 30 se transforme en una revolución y después orientar a la población a los intereses de los grandes grupos económicos y los grupos de poder, aparece toda una estrategia de comunicación de masas en donde los medios tienen un rol protagónico en la orientación de voluntades y la definición de una cultura, de un colectivo cultural de alguna manera fuertemente influenciado por estos medios sociales. Los estudios conductistas clásicos de carácter mecanicista individualizado entienden que el sujeto es un ser pasivo, el individuo es un ser pasivo, y que el machacar un determinado discurso termina determinando las acciones del público en general. Hay luego una corriente de conductismo social en donde desde la psicología social, la sociología, se empieza a analizar más enfocado en los diferentes grupos de colectivos sociales y las respuestas que estos tienen, porque no es homogéneo. Es decir, el conductismo clásico no hacía hincapié en el emisor, no en el receptor, y luego hay un cambio en la mirada de los distintos públicos que recepcionan ese mensaje desde los medios de comunicación. Harold Loswell considera que, fíjense, en 1927, publica en Alemania en 1927, y no muchos años después, está la República de Weimar y después va a aparecer el fascismo con Hitler, y aparece la propaganda como un medio fiable para suscitar la adhesión de las masas. Resulta un medio de control más rentable que la violencia o la fuerza. Esto es sumamente importante. Es decir, en vez de perseguir y eliminar al adversario, es utilizar los medios de propaganda masivos para inducirlos a la construcción de una verdad que favorece sus intereses. Paul Lassalfeld, discúlpenme mi mal manejo de idioma, pero es real, desarrolla el estudio cuantitativo de las audiencias que identifica perfiles y preferencias de las audiencias. Y acá empieza la segmentación. Es decir, no todas las audiencias son homogéneas y hay distintas audiencias, distintos públicos, por lo cual va a requerir eso para posteriori un análisis de distintos mensajes.
Kurt Lewin, austríaco, estudia la dinámica de la decisión del grupo primario, ese grupo pequeño que habíamos hablado en la clase del lunes, y analiza el rol del liderazgo y repiensa las estrategias de persuasión en el ámbito político y público en relación al grupo primario, a la conformación del grupo primario, a la conformación de los distintos tipos de líder y a los intereses de los mismos, de los líderes y de los mismos. Karl Hovland habla de las técnicas de estrategia de persuasión. A ver, para el examen a mí no me interesa que conozcan los autores de memoria, pero sí que entiendan que el Mass Communication Research trabaja o analiza estas áreas o estos elementos que hace a la comunicación de masas. Por otra parte, en relación al enfoque funcionalista, los medios masivos de comunicación se consideran un instrumento para llegar a la audiencia en el esquema de E, que es emisor, M, mensaje, y R, receptor. Es decir, hay una función, es decir, se comunica para responder a una necesidad de la organización o del grupo político, del grupo de interés, del grupo de poder. El emisor genera un mensaje unidireccional que es recibido de alguna manera pasivamente por el receptor, que es un colectivo heterogéneo y la forma más fácil de llegar a es a través de la emotividad. La creencia en la omnipotencia de los medios masivos de comunicación, así viene en inglés, se deriva de la importancia concedida al emisor. Es decir, el emisor como quien tiene el control del mensaje y en este carácter conductista, es decir, que el conductismo plantea que la palabra genera la acción de alguna manera, es transformadora en esa influencia que estos medios tienen sobre el mensaje. Por otra parte, el positivismo. Yo había puesto, creo que cometí un error, pero puse clase 19:30. Bueno, yo había puesto en la clase de, perdón que este mensaje de 19:30 y tengo que ponerlo 18:30, me confundí el horario. Bueno, la clase de Google Meet que vamos a estar en un ratito. El positivismo burocrático tiende a matematizar los fenómenos y procesos sociales, desde la perspectiva política como la económica. Tanto el enfoque conductista como el funcionalista conceden gran importancia a los estudios de los efectos de los medios, que analizan cómo el medio influye en el colectivo social. Para el conductismo, en la actividad de los medios se concreta con correlaciones regulares y predecibles, en tanto que el funcionalismo analiza las correlaciones entre los medios y los efectos sociales. El conductismo es la corriente de la psicología que se centra en el estudio empírico de las correlaciones entre estímulos y respuestas a la conducta. La psicología conductista busca resultados de alguna manera más rápidos que, por ejemplo, la psicología freudiana en respuesta a las necesidades de algún cambio conductual de las personas para mejorar su calidad de vida. Esto es una simplificación e interpretación mía que se hace demasiado simplificada. Considero que la forma de estudiar la dimensión psicológica del individuo es acudir a la forma externamente observable a través de su conducta. Establecer correlaciones regulares entre estímulos y respuestas
se determinan procesos internos del sujeto que de otro modo resultan inaccesibles. Es decir, a través del observable se puede identificar cuestiones no observables y modificando aquello observable se pueden modificar las conductas y los resultados que se pretenden. La regularidad constituye el concepto motor del conductismo. A un mismo estímulo en unas condiciones determinadas le corresponde la misma respuesta. Si en el sentido de que si yo, por ejemplo, de pronto hago siempre lo mismo, voy a tener siempre los mismos resultados. Estudia la influencia de los medios de comunicación en los individuos, en los grupos sociales, mensaje, la actividad de los medios de masa, en esta relación de productores, de estímulos, opiniones que terminan en respuestas, y el análisis de las respuestas que tienen los públicos. Bueno, esto yo lo había mencionado. El enfoque conductista, por un lado, se orienta hacia el estudio de los efectos de los medios, relegando al segundo plano los aspectos del proceso comunicativo. La dimensión organizacional del medio o la producción de contenidos son cuestiones que no analizan en sí mismos, sino el efecto de los medios sobre el colectivo social. Y favorece una concepción poderosa del medio como instancia determinante y promotor de influencia. Esto está muy claro también que era la realidad advertible de los modelos políticos populistas, fascistas en Europa, como podría ser Mussolini en Italia, Franco en España, y hace luego Hitler en Alemania, pero también modelos también populistas que existían en Estados Unidos y en México y otros países del mundo. Perón en Argentina y demás. Es decir, son modelos donde el aparato de Estado y las comunicaciones favorecían este enfoque conductista. La mirada se hacía a través de esa realidad. En ese contexto, los modelos dominantes eran los de refuerzo y la limitación a través de la difusión de marcos conductuales de referencias. La conducta está determinada por los medios. Y la construcción de la credibilidad se perfila en estos estudios como la herramienta persuasiva para la ganancia. El conductismo mecanicista, bueno, hay una evolución del conductismo mecanicista individualizado a la colectivización del modelo. Aparece un paso de la psicología a la psicología social, y en la psicología social una interpretación de que los colectivos de alguna manera también empiezan a deconstruir el mensaje y a tener reacciones que no siempre son las que el conductismo desde su modelo inicial planteaba. Después aparece el enfoque analítico instrumental, en donde hay una influencia de los diferentes públicos sobre los medios masivos. Las influencias, quién genera el mensaje, lo que se va a dar finalmente, y que es algo que aún hoy es presente, es si los medios masivos de comunicación definen las actitudes de los públicos, o es los públicos los que definen lo que van a producir los medios masivos de comunicación. En general hay una especie de interacción en donde los medios masivos de comunicación, por otra parte, responden a lo que el público, los diferentes colectivos, la masa, cuando hablamos de un público indiferenciado, está demandando lo que requiere como hecho comunicativo. El funcionalismo, por otra parte,
es heredero del pragmatismo, se busca dar respuesta a necesidades específicas, viene de la sociología norteamericana y su punto de partida es la experimentación, la construcción de teorías empíricas en relación a cómo funcionan grupos sociales y la influencia y la interacción entre los grupos sociales y los medios de comunicación. La aparición de la teoría de los sistemas, la cibernética, va a generar cambios en los puntos de vista del funcionalismo, en tanto que se advierte una necesidad de un cambio de enfoque en relación a las posibilidades que da la cibernética al acceso a información ampliada de toda la población y una actitud más relevante, más activa por parte de los colectivos sociales en relación a la construcción del mensaje y la no sumisión de estos a los grandes grupos de comunicación. Bueno, frente a la visión concreta, aplicada y compartimentalizada que el conductismo imponía el fenómeno de los medios de masas, en donde se hablaba como medio de masa como un elemento dominante, aparecen elementos de comunicación colectiva y su implicación en la dinámica social. Todo lo que mencionaba antes de quién produce qué. La visión pesimista negativa del proceso de comunicación de masas en tanto manipulación inevitable, que era evidente en los aparatos de comunicación fascistas, aparece una opción de cambios en la realidad política, en los procesos comunicativos, a partir de otra actitud del público en general y un cambio también en el manejo de los medios de comunicación. Bueno, también se entiende los sistemas complejos, es decir, que hay interacción, no son estáticos, hay interacción de los distintos elementos de la sociedad, de las fuerzas vivas y de los actores entre sí. El funcionalismo consigue los procesos sociales y las funciones que los configuran sobre la base de un modelo general de equilibrio y control. Refiere a una teoría de causalidad de los procesos sociales. De acuerdo al equilibrio, la búsqueda del equilibrio, es decir, en determinado momento nosotros estamos en conflicto, pero buscamos encontrar un equilibrio en donde nos asentemos y idealmente progresemos o mejoren las condiciones de vida. Esa búsqueda de equilibrio puede ser entendido como una interacción regular, favorecen la adaptación, esto nos sucede a todos, y el mantenimiento de un sistema o modelo estructural dado. Esta es una cuestión de que en general no todos, pero una gran parte de la población, la mayor parte de la población, tiene un mecanismo de adaptación y de aceptación. Por otra parte, hay una interacción, si hay disfunciones que perjudican y posibilitan la adaptación del sistema, y a funciones se menciona cuando no hay, estas acciones no modifican, ni perjudican ni benefician. Bueno, los elementos del sistema de proceso de comunicación, está el emisor, quien, el mensaje dice que, uno es estudio sobre el control, quién controla la comunicación, el emisor, dice que el mensaje es un estudio sobre los contenidos,
¿Por qué canal? Medio tecnológico, estudio sobre el medio. ¿A quién? Estudio sobre la audiencia receptora. ¿Con qué efectos? Estudio sobre los efectos de comunicación. Entonces, una clasificación y está bueno, me parece bueno para compartir con ustedes, porque un criterio nos simplifica cuáles son los diferentes puntos de vista desde donde se hace el estudio análisis de comunicación. Bueno, funciones sociales de comunicación de masas, vigilancia del entorno social, correlación entre componentes de la sociedad, facilitando la interacción, transmisión del legado social. Lassalfeld y Merton dice que tiene una función de estatus, prestigio, una función de refuerzo de las normas sociales, una función informadora, interpretadora, de transmisión cultural, de entretenimiento, de refuerzo de las actitudes personales. Yo hago esto porque tales referentes de la televisión pública hacen tal tipo de cosas. Bueno, la disfunción narcotizante es una observación crítica que Lassalfeld y Merton hacen en los medios masivos de comunicación, en donde hay una especie de la televisión funciona muchas veces como un narcótico, algo que nos adormece. Bueno, con esto vamos terminando y yo tengo que ya entrar a Google Meet, porque si no me di cuenta empezarían ustedes la otra clase en pocos minutos más, así que tendría que terminar a las 8. Así que voy a empezar Google Meet una hora antes lo previsto porque me equivoqué. Bueno, la audiencia es importante, interpretada como un mercado, como grupo social, como masa indiferenciada, como conjunto de individuos, son distintas interpretaciones de la audiencia, que es algo que quiero que tengan en cuenta, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos desde el punto de vista de la organización. Nuestra audiencia es un público indiferenciado, es un mercado como objetivo para nosotros venderle un servicio, es un conjunto de individuos. Siempre va a ser un conjunto de individuos con mayor o menor complejo siempre, lo que vamos a interpretar con mayor o menor complejidad. Bueno, termino con esto, tiene que ver con las distintas audiencias, las Ls, las características del emisor como la codificación, la interpretación de la decodificación. Es un gráfico que nos explica las distintas perspectivas de la evolución del enfoque funcionalista. Con esto terminamos la exposición. Voy a cerrar. No me queda claro porque me aparece un cartel acá de OBS Studio. Entiendo que la transmisión fue completa. Detengo la grabación y a posterior detengo la transmisión. Les agradezco mucho la atención y en pocos minutos más ya me conecto con Google Meet y les mando la invitación nuevamente.